Conversando. Nuestra entrevista de hoy. Muy buenos días, gracias por continuarse informando con La Maya. Hoy tenemos una grata visita en Radio Maya Visión porque, como se anunció en su oportunidad, se abrió el proceso interno en el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, el Partido del Pueblo, el Partido de las Luchas, el Partido de las Transformaciones, el Partido de la Esperanza. Se cerraron ya también las inscripciones y vamos a ese proceso interno. El partido con 2 precandidatos a la presidencia de la República para el siguiente periodo que inicia el 1 de junio de 2019. El compañero Gerson Martínez con nosotros esta mañana. Compañero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia, a toda la gran familia de Radio Maya Visión, a mi querida y gran familia del FMLN y por supuesto aquí a todo el equipo de la radio. Gracias, don Guidos, por invitarme. Compañero Gerson Martínez, creo que vale la pena también un par de segundos. Ayer tuvimos una mala noticia, el fallecimiento, la desaparición física de un gran compañero, amigo de América Latina, amigo de El Salvador, un gran revolucionario, un gran humanista, el compañero Ramiro Abreu. Hay muchos mensajes de solidaridad hacia Cuba. Bueno, efectivamente, ha muerto un hermano, uno de los hermanos más queridos, Ramiro Abreu, amigo del FMLN, amigo del pueblo salvadoreño y de sus luchas y derechos, pero también fue un amigo del país, amigo aquí en El Salvador, de gente de las distintas condiciones políticas y sociales. Un hombre muy conocido en El Salvador, el compañero Ramiro Abreu. He transmitido ya mis condolencias, mi sentimiento de pesar y también de solidaridad al excelentísimo embajador de la República de Cuba en nuestro país. Un saludo, y también he transmitido hacia la familia mi sentimiento de pesar. Como también ayer por la tarde estuvimos en Jardina del Recuerdo, en el sepelio de una hermana entrañable, Martita Segovia, una luchadora social, sindical, comunitaria, de toda su vida, desde los 18 años hasta el día de ayer que la despedimos. También una fraternal expresión de solidaridad para toda la familia, para todas sus hijas, para todos sus nietos, pero también para nuestra gran familia del FMLN, porque ella fue una luchadora inclaudicable. Martita, una gran persona que realmente mantuvo esa línea hasta la desaparición física de ella. Realmente estuvo en diferentes escenarios, y lo maravilloso también cuando uno platica de la familia de Martita, también supo guiar y supo formar a su familia, porque toda su familia se mantiene en la misma dirección. Creo que debe de ser el orgullo más grande de un revolucionario cuando su familia camina sobre los mismos senderos, compañero Gerson. Bueno, y efectivamente ella es una heroína, y los héroes, las heroínas, cada persona que fallece no muere, nunca muere, a menos que nosotros abandonemos el camino, a menos que nosotros traicionemos su memoria, su legado. Así que la mejor manera de recordar a un ser querido como a Martita Segovia
es mantener la bandera en alto y mantenerse firme en el camino de la lucha por nuestro pueblo, de la lucha hasta las últimas consecuencias por alcanzar la felicidad de nuestro pueblo. Compañero Gerson Martínez, estamos en el proceso interno de selección de el candidato a la presidencia de la República por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, un reconocimiento a la dirección del partido que cuando se abrió el proceso dijo queda abierto y cualquier hombre, cualquier mujer que se sienta con la capacidad, que reúna los requisitos, puede inscribirse. Este proceso terminó al mediodía del pasado lunes. Tenemos 2 candidatos, usted es uno de ellos, y creo que es importante, por ejemplo, está trazado toda la actividad que tenemos de aquí al 27 de mayo, al menos organizadas en consenso con el partido, 13 asambleas, 13 encuentros en donde los 14 departamentos van a tener la oportunidad de conversar con sus precandidatos. Creo que es una motivación muy importante de una gran familia que se llama FMLN y que tiene muchos aliados, muchos amigos. La motivación, ¿cómo se mantiene en alto en este momento, compañero Gerson? Bueno, mi motivación es la misma de siempre. Es la motivación de mi vida. Mi motivación es la gente, es el pueblo, su futuro y su presente. Mi motivación es la construcción de una sociedad más justa, solidaria. Mi motivación es mi sueño de haber convertido a El Salvador, nuestro país, en un país próspero, justo, educado, seguro, pero libre de pobreza, libre de angustias para la gente. Y don Guido, es la motivación de mi vida entera, que es servir con lealtad a mi pueblo, luchar y servir con lealtad a mi pueblo, con entrega y con eficacia. Eso es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y luchar contra la vieja política, del viejo sistema político que desde el pasado había convertido la política en el arte de como dicen los viejos políticos, en el arte de componerse. Esa es la vieja política que hay que terminar de pulverizar, porque, como siempre lo he dicho, don Guidos, uno llega a las responsabilidades públicas a servir al pueblo y no a servirse del pueblo, a servir a la gente y no a servirse de la gente. Nosotros, los militantes del FMLN, estamos obligados a imprimirle decencia a la política, y la decencia es reivindicar el original y más noble sentido de la política, que para mí la política es compromiso, servicio y lucha por los intereses del pueblo. Así que mi inscripción a la candidatura presidencial es porque tengo la seguridad que del FMLN va a salir el futuro presidente de El Salvador. Y esta lucha, esta decisión es una extensión de mi lucha de toda la vida, por otros medios. Hay que administrar el Estado e imprimir nuevos giros. Esa es mi motivación, para elevar la calidad de vida de la gente y construir una sociedad fundada en libertades, pero también fundada en derechos humanos, en derechos sociales, en derechos económicos, en derecho a tener una economía participativa, a la democratización económica también, y no a la concentración económica, porque lo que se va a definir en el 2019 es si el país retrocede
al pasado de la reconcentración salvaje de la economía, o avanzamos mucho más a democratizar la economía, hacia una economía ciudadana, popular, donde crezca la riqueza del país, pero también crezca la riqueza de la gente, sí, de las empresas, pero también de las medianas, de las pequeñas, de las micros, de la gente, de la clase trabajadora, de la familia, de los microemprendedores, de los parceleros, del sector agropecuario. Mire usted lo que están queriendo hacer ahora. Esto es ya están mostrando las garras. Ya están mostrando las garras. Quieren volver al pasado para reconcentrar la propiedad de la tierra. Y resulta que en los años 70, aquí la dictadura se hizo más salvaje, con rasgos fascistas, precisamente porque estaban concentrando la propiedad y despojando a la gente de la propiedad agraria. Y hoy resulta que, bueno, y en aquella época precisamente se establecieron límites. O sea, hay grandes propiedades, pero se estableció un límite porque nuestro país es pequeño. Y el límite es para que todo mundo, toda familia, tenga derecho a un pedacito a un pedazo de tierra. El derecho a la tierra es un derecho de todos, pero ya están en un proceso de arrebatar por distintos medios la tierra, pero hoy quieren legalizar eso, entre comillas, a través de la Asamblea Legislativa. Y justamente por eso es que se requiere en la Asamblea Legislativa una representación leal al pueblo, y no una representación de los grupos privilegiados. Nosotros luchamos, y su servidor lucha porque nuestro país, El Salvador, sea la casa de todos. Esa es nuestra lucha, que El Salvador sea la casa de todos. Aquí debemos caber todos, no solo los grandes, sino también los pequeños, los micros, la gente. Pero si reconcentran la propiedad, esa es otra manera de seguir expulsando a la gente del país, porque la van a tratar de exilar aquí adentro de su propia tierra. Te van a exiliar de tu propia tierra y van a buscar la manera de despojarte y hacer una concentración salvaje de la tierra. Por esa razón es que hay que continuar y profundizar la lucha del pueblo, una lucha amplia que una a todos los sectores, a los sectores de izquierda revolucionaria, a los sectores patrióticos, a los sectores progresistas, a las fuerzas democráticas, a los movimientos sociales, precisamente para no permitir que regrese la economía de privilegios, sino que sea una economía para todos. Y aquí el gran desafío que tenemos que resolver es lograr que en el país pueda realizarse el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Si pudiéramos sintetizar, condensar en pocas palabras el gran reto que tenemos en el país, es de convertir a El Salvador en un país donde la familia salvadoreña pueda realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño, que la gente no sea expulsada de su tierra. Pero si te van a expulsar de tu propia casa, de tu propia parcela, y van a comenzar la concentración de la tierra, eso amenaza con profundizar las condiciones de pobreza. Nuestra lucha es precisamente para que El Salvador siga evolucionando, avanzando
hacia una sociedad próspera pero justa, equitativa, igualitaria, solidaria, participativa. Aquí tenemos que caber todos, pero en condiciones de justicia social. Compañero Gerson Martínez, si habláramos de la libertad de expresión, que no únicamente se expresa a través de los grandes medios, de los medios escritos, de las radios, de la televisión, de las redes sociales, eso está muy bien, pero creo yo que el elemento principal para echar adelante un proyecto es esa estrategia de buscar el calor con el pueblo. Y creo que usted no podría decir es una decisión personal la que he tomado, sino que es una decisión que ha tomado a partir de haber platicado con diferentes sectores. No han comenzado los encuentros, pero usted habrá platicado con mucha gente y habrán confiado, le habrán explicado y por dónde arrancar. Esa es la mejor estrategia, buscar el calorcito de los diferentes sectores del pueblo. Mire, su servidor no es una persona que ahora dice, mire, como ya viene una elección, como dijeron aquellos otros, ahora sí voy a ir a conocer al país. Eso dijeron los precandidatos de Arena, que ahora sí van a ir a conocer las comunidades. Es decir, cuando le quieren arrancar el voto. Ahora sí ya sé que venden pupusas en Olocuilta, ¿no? ¿Va? Sí, o sea que no conocen el país, no han convivido con las comunidades. Gerson Martínez es una persona que ha vivido todo el tiempo con las comunidades. Es decir, no soy un político perfumado que ahora sí voy a conocer las comunidades. No, fuera del gobierno he estado en las comunidades. Dentro del gobierno, bueno, usted me vio en las comunidades y dejé el gobierno y desde finales de octubre y he seguido dialogando con las comunidades. No solo escuchando, porque creo que la gran fórmula de un luchador social y de un servidor público es escuchar y escuchar, pero también dialogar con la gente. Eso he hecho. Así que la decisión que adoptó Gerson Martínez y mi familia, que hemos adoptado, no es una decisión individualista, es un hecho colectivo. La decisión de Gerson Martínez es un hecho social. Esa decisión la he adoptado con los movimientos sociales. Yo no fui a inscribirme encabezado con quienes me acompañaron, fueron representantes de los movimientos sociales. A la par mía estaban los representantes de nuestros liceados de guerra. Eso me enorgullece, porque dentro de la militancia del FMLN, una primera prioridad o un primer derecho lo tienen nuestros liceados de guerra. Fui acompañado de nuestros excombatientes, fui acompañado de las comunidades. Agradezco a los movimientos sociales que enviaron delegaciones, porque a eso representa a mi familia, eso representa a mi partido. Por eso es que es importante fortalecer en nuestro partido, el FMLN, las dos unidades de un partido de izquierda, las dos unidades de un partido revolucionario, no una. La primera unidad es la unidad interna del partido, que hay que cuidarla porque esa es la reserva política y moral para defender y luchar por los derechos del pueblo, la unidad de la familia del partido. Segundo, la unidad fundante, la unidad que sirve de base, de cimiento, que es la unidad del partido con el pueblo. Y esa es la unidad que hay que fortalecer mucho más, que hay que profundizar mucho más. El FMLN no es una cosa distinta al pueblo. El FMLN lo voy a decir a mi manera,
el FMLN es como un gran movimiento social, solo que convertido en partido político. Pero entonces el partido FMLN tenemos que robustecer, multiplicar, diversificar y profundizar las raíces con el pueblo, principalmente con los movimientos sociales, con los distintos movimientos sociales, con los movimientos comunitarios, con los sectores progresistas de la sociedad, que no piensan a veces en todo exactamente como nosotros, pero que coinciden en muchas cosas. Los sectores patrióticos, los sectores democráticos del país, que coinciden con nosotros, porque nosotros luchamos por la democracia, solo que el concepto que yo tengo de democracia no es una democracia solo de ir a votar. No, la democracia por la que yo lucho y que luchan mis compañeros y el FMLN es una democracia política, pero también no solo electoral, es una democracia económica, porque hay que democratizar la economía, hay que democratizar la propiedad, los ingresos, hay que democratizar las oportunidades. Si algo hay que democratizar aquí es las oportunidades. Y luchamos por una democracia social, es decir, no solo democracia formal, sino una democracia sustancial, es decir, una democracia que vaya a la raíz de los problemas, a la raíz de los problemas que tiene la gente, a eso, es decir, una unidad con raíces en los sueños y en las aspiraciones de las comunidades, de la gente que nos oye. Precisamente nosotros lo que necesitamos es fortalecer liderazgos de nuestro partido de distinto nivel, leales al pueblo, entregados al pueblo, pero trabajadores entre el pueblo. Los viejos políticos, me refiero a los políticos anacrónicos del pasado, decían, yo voy a hacer esto para el pueblo, voy a hacer esto. Es que de lo que se trata es de hacer las cosas con el pueblo. Si tú representas al pueblo, tienes que hacerlo con el pueblo. Todo con la gente, nada sin la gente. Todo con la ciudadanía, nada sin la ciudadanía. Todo con las comunidades. Compañero Gerson Martínez, los medios de comunicación se inventan candidatos que se les ocurre comenzar a conocer el país. Yo estoy segurísimo que Gerson Martínez, si tendría que irse para un país, sería para El Salvador. Si tendría que irse para un departamento, sería para el que lo vio nacer, para su municipio que lo vio nacer, estar con esa comunidad. Creo que eso es lo importante hoy día, porque hay que pensar en eso. Le voy a contar una anécdota, que a donde yo tengo que estar, decía usted, es siempre en El Salvador. Cuando yo cumplí los 14 años, yo ya iba a 9º grado, había comenzado bueno, en realidad quiero decirle, comenzamos 2 compañeros a formar un movimiento, y una compañera y yo. Fue el embrión de lo que después se llamó el Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria MERS. Ella acababa de sacar su bachillerato y yo estaba pasando a 9º grado para comenzar a sacar mi bachillerato también. Ella se llamaba Gloria Palacios Damián. Úrsula, era chinita ella. Después ella fue la esposa del compañero Felipe Peña Mendoza. Casi nadie sabe esa. Los primeros 2 que nos juntamos para formar el MERS. Cuñada de Lorena, ¿verdad? Sí, fuimos, y de Susana, fuimos ella y yo los primeros que nos juntamos, y comenzamos a formar movimientos, bueno, directivas de curso,
a formar consejos estudiantiles en el Nacional, en el Central de Señoritas, en el Externado, en la Escuela Nacional de Comercio, en el Damián Villacorta, en todo el país, en San Miguel, en Santana, en Morazán, y mi padre se enteró. Esto nunca lo he contado. Mi padre comulgaba con el partido que estaba en el gobierno, que era el partido de los militares en aquella época. Y mi padre se enteró. Y fue a buscar un día mi pasaporte y luego me emplazó. Y me dijo, te tienes que ir del país. Porque de otra manera, aquí, como la situación era bien peligrosa, entonces yo le dije, del país no me voy nunca. Sí, y siempre me mantuve junto al pueblo. Y no solo dentro de El Salvador, sino con la gente. Esa es la vida, esas son las generaciones que nosotros forjamos. Entonces, por eso es importante fortalecer esa relación con el pueblo al que nos debemos. Esta lucha que nosotros desarrollamos logró un objetivo, que es curar al país de la dictadura, digamos, militar en aquella época. Pero estaba la dictadura del hambre, de la injusticia económica, de la injusticia social, de los problemas estructurales. Esa es la motivación de nuestra vida, resolver eso para crear una economía para todos, basado en la equidad, en la solidaridad, en la igualdad. Cuando hablamos nosotros de prosperidad, estamos hablando de eso, prosperidad para todos. Así que, efectivamente, tal como le decía, el servicio a la gente no puede ser una moda electoral, que hoy sí, como alguien tiene una pretensión, hoy sí aparece con las comunidades o con nuestras bases. No, el servicio público, el servicio a la gente es una opción de vida. Esa es la diferencia. Para Gerson Martínez, la lucha social y el servicio público a las comunidades es una opción de vida, es mi opción de vida. La lucha social y el servicio público es un modelo de vida. Tú decides qué quieres ser. O quieres ser empresario y todo, bueno, está bien. Pero, o quieres ser cualquier otra cosa, está bien. Puede ser legítimo. O quieres ser un servidor público, un luchador social. Yo soy un hombre definido. Eso soy, eso he sido, y eso seré toda mi vida. Un leal servidor a la gente. Gerson Martínez no surge el día que se inscribe como precandidato a la presidencia de la República de El Salvador por el FMLN. Fíjese, Gerson, que yo tengo principios de agronomía, he estudiado lo que llama propagación. Hay propagación de esqueje, injertos, acodo, espora, pero la mejor reproducción, aunque cuesta más, es la reproducción de semilla. Es la más segura, la que es por semilla. Y hay gallinas de laboratorio, perros de laboratorio, pájaros de laboratorio, pero realmente lo importante es cuando tiene la cepa correcta que viene caminando, porque hoy también parecerá ser que hay candidatos de laboratorio que se los inventan. Este va a ser, ¿no? ¿Y cuál es su trayectoria? ¿Y por qué digo esto, compañero Gerson? Porque de repente dicen, todos son iguales. Momento, aquí no todos somos iguales. Aquí, mire, Gerson Martínez no es un candidato de laboratorio. Viene realmente caminando
desde su infancia, con ese objetivo de pensar en su país, de pensar en la gobernabilidad, de pensar en la economía social? Bueno, a los que están queriendo reconcentrar la propiedad de la tierra, por ejemplo, les interesa el río revuelto. En río revuelto, ganancia de los privilegiados. Y como ellos dicen, miente, que algo queda, dicen ellos. Es toda una máquina de hacer mentiras para engañar a nuestro pueblo. Pero quiero decirle, lo que Gerson Martínez, por ejemplo, hizo en los últimos 8 años y medio, fue que a mí me asignaron el ministerio más desprestigiado de la historia, el más corrupto, el de los mayores escándalos, que era el MOP. Y yo transformé, con la ayuda de los trabajadores, transformé aquella cloaca, aquella institución tan desprestigiada, en una institución de servicio al pueblo, en una institución decente, en una institución transparente. Erradiqué la corrupción allí, y eso, y además esa fue una manera, a pesar de que me bloqueaban el financiamiento, las donaciones, me bloqueaban los créditos para que no hiciera obras comunitarias. A pesar de eso, yo siempre le decía a las comunidades cuando llegaba, que me decía, mire ministro, ¿y cómo es que le han bloqueado presupuesto, le han bloqueado la donación de la Unión Europea, le han bloqueado el financiamiento, pero cómo es que usted anda haciendo obras, tanta obra? Y yo le decía, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces, administrando con honradez y con decencia los dineros del pueblo, administrando con entrega, con devoción, con dedicación diaria los dineros del pueblo. Esa es la manera de multiplicar los panes y los peces. Y uniendo al ministerio con las comunidades. Hicimos inclusive obra entre el ministerio y las comunidades. Es decir, lo hicimos con ellos. Entonces, sí se puede. Las cosas no solo son de grandes cantidades de dinero. No, se trata de entrega, eficiencia, todos los días consagrarse a eso. Eso es lo que yo he hecho. Si tu pueblo te da una tarea, conságrate a esa tarea. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Me dieron la tarea la primera tarea de formar el movimiento estudiantil de secundaria cuando yo estaba en 8º grado, la cumplí. Me dieron la tarea cuando terminó el conflicto civil, la primera generación de diputados me eligió como primer jefe del grupo parlamentario. Chafik entró después ya a la siguiente generación, que fue jefe del grupo parlamentario. Porque la primera fue como candidato a alcalde de San Salvador. Sí, ¿verdad? exacto. Yo fui el primer jefe del grupo parlamentario y quiero decirles, solo tenía 14 diputados. 14 diputados. Había 70 que no eran diputados del frente. Solo 14 teníamos. Y había una gran agresividad contra nosotros. Y quiero decirle, el primer desafío, me recuerdo, fue la elección del nuevo Procurador de Derechos Humanos. Y nosotros, con nuestro pueblo, metimos un gol y logramos que se eligiera a la doctora Victoria Marina de Avilés, que ha sido una de las mejores procuradoras de derechos humanos del Salvador. O sea que sí se puede. También sufrimos reveses, le quiero contar, la vida así es. Pero yo siempre digo, mire, no hay derrotas, no hay victorias eternas ni derrotas definitivas. Fíjese que sufrimos un revés, me recuerdo
que el pueblo no tenía el impuesto del IVA. Entonces vino Arena, le amenazó con imponerle 13% de IVA al pueblo. 13%. O sea que si usted compraba algo por $100, $13 de IVA. Eso lo impuso Arena. Nosotros dimos una batalla. Fue un debate que duró 2 días. El segundo día duró desde las 10:30 de la mañana hasta casi las 2 de la mañana. Al final, y quiero decir, la batalla la dieron nosotros, los 14 diputados que yo encabezaba. Y mire, fue una batalla dura, y la gente la vio, y la gente se recuerda de esa gran batalla. Luché hasta lo último para tratar de impedir que castigaran al pueblo con el IVA. Y yo les pedí que no le pusieran el IVA a las medicinas, y le pusieron el IVA a las medicinas. Por eso es que yo hoy fui donde el presidente Salvador Sánchez Serén a pedirle que se estudiara cómo se pudiera hacer para quitarle el IVA a las medicinas que el pueblo compra. Pero quiero decirle que el revés fue que al final Arena, un día, entre gallos y medias noches, pegó un madrugonazo y golpeó al pueblo con el 13% de IVA. Ese día, Arena perdió la siguiente elección parlamentaria. Ese día, Arena perdió la siguiente elección parlamentaria. ¿Cuál es el secreto? Mantenerse siempre unido y leal a los intereses del pueblo. Eso ha hecho Gerson Martínez, y eso es la motivación de mi vida: servir al pueblo, servir a la justicia social. Hay mucha preocupación hoy porque el FMLN únicamente tiene 23 diputados a partir del 1 de mayo, compañero Gerson Martínez. Pero yo creo que con 23 se puede hacer mucho, porque usted dice con 14, con 2 diputados, con 1 diputado se puede hacer mucho. Se trata de aprender a hacer consensos y hablar de cara al pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Esto es lo que estoy haciendo en la Asamblea Legislativa, aunque esa correlación es una amenaza con lo que están presentando con la reforma al artículo 105 de la tenencia de la tierra. Yo tengo confianza que nuestros diputados van a ser firmes y van a defender consecuentemente el derecho de las familias salvadoreñas a tener acceso a la propiedad de la tierra, que no se va a permitir la reconcentración de la tierra en pocas manos, porque eso sería prácticamente concentrar el territorio nacional en pocas manos, y no se puede condenar a un pueblo al exilio dentro de su propio territorio. Compañero, la gobernabilidad es un aspecto importante en cada momento, y El Salvador es multifacético, diferentes sectores, y hay que aprender los empresarios una realidad, hay que trabajar de la mano con ellos, hay que apoyarlos, la juventud, las mujeres, los campesinos, los medianos y pequeños empresarios, las iglesias. Eso se ha venido haciendo, pero puede mejorarse mucho más. Gerson Martínez, como presidente de la República, ¿qué paso daría? Porque no es cierto que venimos de la nada, se ha hecho mucho en la gobernabilidad. La explicación es que aquí estamos en este momento. ¿Qué por la gobernabilidad? Bueno, ciertamente se ha hecho mucho, pero hay que hacer mucho más. Hay que hacer muchísimo más en el país, porque tú puedes tener una primera etapa, después una segunda, pero tú tienes que seguir avanzando. Las sociedades, las ciudadanías son cada vez más exigentes, y aún hay muchas cosas que resolver. Entonces hay que ir perfeccionando, mejorando cada vez más, dentro de una política de mejora continua, que es lo que yo planteo. Hay que fortalecer, el nuevo gobierno, el gobierno que va a presidir Gerson Martínez, será un gobierno
con un servicio público centrado en la gente, centrado en las comunidades. Primero, centrado en los derechos de las comunidades. Segundo, tal como lo he dicho muchísimas veces, debe ser un gobierno que gobierne desde los territorios y no desde los escritorios. Que gobierne no solo desde la capital, sino que se mueva el gobierno por los territorios. Esa es la nueva etapa. Dicho de otra manera, gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades, como se hacía en el pasado. Gobernar desde las comunidades y no desde las comodidades. Tercero, gobernar con la gente. O sea, está bien trabajar por la gente, pero hay que hacerlo con la gente. Nada sin la gente. Un gobierno decente, transparente, libre totalmente de corrupción, pero que también no permita la corrupción de las élites, de los grupos privilegiados, porque si usted analiza los grandes hechos de corrupción que hubo en el pasado, para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Le voy a poner un ejemplo. En Guatemala se encontró que había una cosa en el gobierno de Guatemala que se llamaba la Línea 1, que recibían sobornos del sector privado, en aduanas, por ejemplo. Bueno, está bien castigar a esos corruptos, pero ¿qué pasa con el corruptor? El que le ofreció el soborno comete delito uno y otro. El planteamiento de Gerson Martínez ha sido siempre o todos en el suelo o todos en la cama. Aquí no cabe medias tintas, ni políticas ni discursos chiclosos. Transparencia en el Estado, pero también transparencia en el mercado, porque si en el mercado hay sectores privados que siguen reproduciendo vicios de corrupción, haciéndole trampa al consumidor, haciéndole trampa al pequeño empresario, al microempresario, si aquí siguen habiendo grupos privilegiados que al sector agropecuario, por ejemplo, en un supermercado, le reciben el producto a precio de vacas flacas y le pagan 3 meses después o 4 meses, hombre, prácticamente el de abajo está subsidiando al de arriba. Entonces yo creo que aquí o todos en el suelo o todos en la cama. Entonces hay que terminar con los abusos de ciertos sectores, como se ha hecho, por ejemplo, en la medicina. Mire, anteriormente había grandes abusos. Nosotros creamos la Dirección Nacional de Medicamentos y se han detenido los abusos extremos en los precios de medicina. 60 millones de dólares cada año se ahorra la familia salvadoreña porque se ha detenido esos abusos en los precios y se ha defendido la calidad de las medicinas. Antes no había controles efectivos de calidad de los medicamentos. Hoy hay una Dirección Nacional de Medicamentos. No había un control sobre los abusos de los precios. Hoy, cada año, usted que me escucha, la familia salvadoreña en general, El Salvador en general, ahorra 60 millones de dólares evitando los abusos en los precios de las medicinas. Esos 60 millones que hoy se ahorra la familia salvadoreña, ¿hacia dónde iban antes? Hacia los sectores que siempre han esquilmado a la población. Entonces necesitamos un gobierno de ese tipo. Otra característica: el nuevo gobierno presidido por Gerson Martínez va a ser formado con el 50% de mujeres talentosas, inteligentes y valientes, leales a su pueblo. 50% mujeres y 50% hombres, basado en su capacidad, pero también basado en su ética de servicio al pueblo,
en su lealtad y compromiso con los intereses de la ciudadanía. Gerson Martínez gana las internas del 27 de mayo. Gerson Martínez gana la presidencia de la República el 2019. Gerson Martínez no sería el presidente del FMLN, sino que llega a través del FMLN para El Salvador. Y creo que hay un ejemplo aquí, Gerson. Ningún alcalde que le buscó ayuda a usted cuando fue ministro de Obras Públicas, si lo buscó, puede quejarse que no le tendió la mano. Creo que eso es importante también, sí. Cómo ir construyendo ese tejido, porque hay una realidad. Y creo de que, porque, y en esto también tiene que ver la relación que tiene que haber, porque al final el partido se relaciona con el pueblo. El partido no es solo la militancia, sino que están los simpatizantes, los amigos. ¿Cómo mejorar esa relación que tiene que ver partido, gobierno, gobierno, partido? Es que en las elecciones internas, quien ganará es la militancia, la base del partido, el partido en su conjunto. Eso significa mi precandidatura, que gane el partido. Y mi presidencia, cuando se logre la victoria, será una victoria para todos. Para todos. Dentro de una visión incluyente de país, pero con una clara opción preferencial por la gente. En una clara opción preferencial, yo lo que represento es una opción preferencial por los más pobres desde una visión incluyente de país. Una opción preferencial por los pobres para sacarlos de la pobreza dentro de una visión incluyente de país, pero de un país equitativo. En esa visión que en El Salvador cabemos todos. Cabe el gran empresario, por supuesto, los grandes empresarios que generen empleo, que generen ingresos para la familia, empleos decentes. Eso necesitamos, ese tipo de inversión. Pero también necesitamos que progrese el mediano, que progrese el pequeño, repito, que progrese el microempresario, que progrese la familia salvadoreña, que progrese el sector agropecuario. Eso es lo que es decir, que ganemos todo. Voy a poner un ejemplo. Con relación a los medicamentos, se exigieron laboratorios de calidad. Con eso ganó la familia salvadoreña, porque los medicamentos hoy son más seguros. Pero fíjese que al final también ganó la industria salvadoreña farmacéutica. Hoy, gracias a la exigencia de la Dirección Nacional de Medicamentos, que haya laboratorios científicamente creíbles y calificados, acreditados, hoy inclusive de otras naciones vienen a certificar aquí sus productos. Y quiero decirle que yo la información que tengo, que también han subido las utilidades de las empresas, pero el pueblo se ha ahorrado 60 millones. O sea que cuando una medida es correcta, ganamos todos. Pero usted tiene razón. Yo represento una opción preferencial por los más débiles, por el desvalido, por la gente pobre, pero dentro de una visión incluyente de país. Porque para sacar a la gente de la pobreza, como decía Chafik, esto lo vimos desde aquel programa, hay que hacer crecer la riqueza país, la riqueza de empresas, sí, pero también de las medianas, la riqueza de la familia, la riqueza de la gente, porque si no, ¿cómo sacas tú a una familia de la pobreza? Llevándole niveles de riqueza. ¿Cómo han sacado los países asiáticos no es que los hacen multimillonarios, sacarlos de la pobreza, que tengan riqueza? Porque, por ejemplo, la riqueza no solo es material, además de ser material, la riqueza intelectual, del talento humano, la educación de los muchachos, el derecho a que los muchachos tengan educación gratuita, universidad gratuita. Me estoy refiriendo a la Universidad del Salvador, la única universidad pública,
Mi lucha ha sido siempre, desde que estaba en la secundaria hasta este día, que la Universidad de El Salvador sea una universidad abierta. Y no cesaré de luchar por eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí todas las universidades son privadas. Y está bien para aquellas familias que pueden darle una educación en una universidad privada a su hijo o a su hija. Pero ¿qué pasa para los millares y millares y millares y millares de familias salvadoreñas que sus hijos tienen derecho y quieren superarse sacando una licenciatura, un doctorado, una ingeniería, pero no pueden pagar una universidad privada? Entonces van a la universidad pública, la única, que es la Universidad de El Salvador. Pero ¿qué pasa? Allí se paga una cuota. Hoy hay como 40,000 becados. En nuestros gobiernos ya hay como 40,000 becados. Unos exonerados de cuota, que no pagan la cuota, y otros que reciben un bono para mantenerse además. Pero se quedan más de 20,000 jóvenes cada año afuera. ¿Y esos jóvenes de qué va a ser de su vida? Tienen derecho. La educación no debe ser una mercancía, sino un derecho. La vivienda tiene que ser un derecho, no una mercancía. Gerson, el tiempo casi nos ha terminado y aunque sea 30 segundos en cada uno, pues quedan dos temas. Un gobierno tiene que trabajar de echarle la mano en todo lo que sea posible con la gran empresa, pero tratar toda esa gama también de empresarios, tomando en cuenta que el 75% de los impuestos que recibe el gobierno vienen de los trabajadores, no de la gran empresa. Pero la gran empresa es importante, hay que atenderla, hay que apoyarla, pero hay los programas sociales, porque esa gente es tenderle la mano al que realmente casi lo necesita todo. Pero debo decir algo, yo creo que la inversión extranjera que venga a generar empleo, a transferir tecnología y conocimiento al país, es bueno si genera empleo. La gran empresa también, si genera empleo, que respete los derechos laborales de los trabajadores. Aquí hay que ser definido en esto, que respete los derechos laborales de los trabajadores. Está bien, hay que estimularla, pero mire, aquí para desarrollar al país necesitamos un gran colchón espeso y profundo de micros, pequeños y medianos empresarios, que el emprendedor que ahorita le cuesta levantarse se convierta en un microempresario sólido, que los micros se conviertan en pequeños, que los pequeños empresarios se conviertan en medianos, que los sectores agropecuarios se conviertan en sectores agropecuarios que progresen, que crezca su riqueza. De eso se trata. Entonces, aquí no se trata de abolir la riqueza, no, se trata de generar riqueza y que esa riqueza se genere y se distribuye en condiciones de equidad y que las oportunidades sean iguales para todos. El tema que no quería que me quedara fuera, Gerson, es ningún país aislado puede tener futuro. Tiene que ampliar la política exterior, tomando en cuenta que cada país tiene derecho a escoger la democracia que le parezca. Y no se trata de llamar dictadura y todo. Mira lo que están diciendo hoy de Nicaragua, una barbaridad. Entonces, pero se trata de hacer mejorar la política exterior para bien del desarrollo de nuestro país. ¿Qué pensaría Gerson Martínez? Mire, yo pienso que nuestros países no deben volver al pasado de políticas apátridas. No debe haber gobiernos vendepatrias. Ahora, ¿de qué manera tú tienes que relacionar tu gobierno con el mundo? Bueno, unas relaciones exteriores amplias, abiertas, armoniosas con el mundo, respetuosas del principio de soberanía de los pueblos, de autodeterminación de los pueblos,
Son principios universalmente aceptados que hay que defender en la política exterior. Pero lo más importante en el planteamiento de Gerson Martínez es que la política exterior de su gobierno, del nuevo gobierno, será una política alineada con los intereses de nuestro pueblo. El alineamiento de nuestra política exterior es con los derechos e intereses de nuestro pueblo, incluyendo el pueblo salvadoreño en el exterior. La defensa de los derechos legítimos del pueblo salvadoreño en el exterior son fundamentales, porque somos una sola nación dentro y fuera del país. No somos dos naciones. Una sola nación salvadoreña dentro del territorio y fuera del territorio. Y entonces nuestra política exterior tiene que estar alineada con los intereses del pueblo salvadoreño dentro y fuera del país. Y hoy, una de las primeras prioridades es defender los derechos de nuestros compañeros en los Estados Unidos, en el exterior, y la gran batalla que tenemos ahora por defender los derechos de nuestros hermanos y hermanas que han estado amparados por el TPS en Estados Unidos. Por cierto, quiero saludar a toda la delegación de tepecianos que está aquí. Voy a tener una reunión con ellos. Ya me he reunido en los Estados Unidos con ellos, he visitado varias ciudades, he estado con ellos y quiero decirles, la lucha por nuestros hermanos en el exterior es la lucha también por el pueblo salvadoreño en el interior, porque somos un solo pueblo, dentro y fuera del país. Y la gran batalla, repito, es lograr que la familia salvadoreña pueda realizar el sueño salvadoreño en suelo salvadoreño. Estamos en un proceso muy importante en El Salvador, en el FMLN, tratando de profundizar la democracia, de continuar avanzando. No se trata de ningún punto de inflexión, de quiebre, y muchas veces no hay que confundir. Gerson Martínez no es precandidato a secretario general del FMLN, es precandidato a la presidencia de la República y se trata de avanzar profundizando la democracia. Gerson Martínez, muchísimas gracias, suerte en este proceso junto al pueblo. Bueno, hasta la victoria en el 2019. Muchísimas gracias al pueblo salvadoreño, a la familia que me ha escuchado, y vamos a seguir dialogando con nuestros hermanos del FMLN, con nuestras comunidades y con el pueblo salvadoreño en su conjunto. Buen día. Muchas gracias. Conversando. Nuestra entrevista de hoy. Visítanos en www.radiomayavision.net. Ahora puedes declarar y pagar tu renta a cualquier hora y en cualquier lugar antes del 30 de abril. Solo debes seguir los pasos siguientes. 1. Ingresa a mh.gov.sb. 2. Regístrate. 3. Elabora y presenta tu declaración. 4. Realiza el pago, si este fuera el caso. Jamás será vencido. En El Salvador, la clase trabajadora ha conquistado luchas en beneficio del pueblo. Eso es verdad, don Lalo. Niña en Madea, se logró el aumento al salario mínimo, un hecho histórico. A nivel mundial, único país con ley de minería. Por eso y mucho más, mantengamos la lucha. Claro, evitemos a toda costa la privatización del agua, salud y educación. Defendamos los paquetes escolares, agricultura familiar y ciudad mujer. Y no permitamos que se incremente el IVA. Por esos cambios y más, el pueblo unido jamás será vencido. Incorpórate a la gran marcha este 1 de mayo. La unidad de la clase trabajadora en pie de lucha. Por las conquistas sociales. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Paladar es un restaurante que le brinda un ambiente de tranquilidad, comodidad y seguridad.
Le ofrece riquísimos desayunos, deliciosos almuerzos y antojitos típicos. Además, contamos con servicio de sala de reuniones. Estamos ubicados en Alameda Manuel Enrique Araujo y 67 Avenida Sur, edificio Plaza, número 3515, frente al Monumento al Salvador del Mundo. Teléfonos 2118-0791 y 2118-0792. Restaurante Paladar, la mejor comida de la casa. Y ahora le atendemos los domingos de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los esperamos con nuestros ricos platillos. Declarar y pagar es fácil y seguro. Declara y paga la renta en línea antes del 30 de abril. Solo debes seguir los pasos siguientes. 1. Ingresa a mh.gov.sb. 2. Regístrate. 3. Elabora y presenta tu declaración. 4. Realiza el pago, si este fuera el caso. Con nueva proyección, Mayavisión, FM Estéreo 106.9. ardiendo en un nuevo sol, Mayavisión, Voz viva de la radiodifusión. en El Salvador. Magia de siglos en tu dial, tiempo y espacio de diversión, noticias y participación, Mayavisión, YSMV, Radio Mayavisión. con nueva proyección, Mayavisión, en El Salvador. 106.9 FM Estéreo. Comunicación total. Mayavisión. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN lamenta profundamente la pérdida física del querido compañero Ramiro Abreu. Las Villas, Cuba 1942, La Habana 2018. Un héroe de la Revolución Internacionalista, diplomático, compañero de enorme calidad humana, con una sólida formación intelectual y política que deja como legado una vida dedicada a la revolución y al progreso de la humanidad. Gran amigo de El Salvador y de los revolucionarios salvadoreños, su fraternal sinceridad y camaradería queda para siempre en el recuerdo de quienes lo conocimos y aprendimos de su ejemplar actitud, siempre crítica y constructiva. Expresamos nuestro dolor al pueblo y gobierno de Cuba, a sus familiares, amigos y camaradas. Ha muerto un revolucionario. ¡Viva la revolución! San Salvador, 24 de abril del 2018. Yo me muero como... Con nueva proyección, Mayavisión, FM Estéreo. A continuación, el programa De Frente. La posición del Frente sobre los temas de la vida nacional. De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en su programa De Frente. Ya, como siempre digo, ya no voy a decir 7:30 porque después me regañan. Así que muchas gracias a usted, amigo y amigo oyente, por su fiel sintonía, por siempre estar pendiente de toda la información
que aquí en Radio Mayavisión, y también los enlaces importantes con las radios amigas que siempre están pendientes de esta emisión, ¿verdad? Saludos a Fe Alegría, a las radios de Orienta y a todos los que siempre están retransmitiendo esta emisión. Antes de iniciar la entrevista, que quiero leer el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ¿verdad? Lamenta profundamente la pérdida física del querido compañero Ramiro Abreu en Cuba, ¿verdad? Él nació en Las Villas, Cuba, en 1942 y falleció ayer. Un héroe de la Revolución Cubana, internacionalista, diplomático, compañero de enorme calidad humana, con una sólida formación intelectual y política, que deja como legado una vida dedicada a la revolución y el progreso de la humanidad, y por supuesto un gran amigo del FMLN de El Salvador, de los revolucionarios salvadoreños. Su fraternal sinceridad y camaradería queda para siempre en el recuerdo de quienes lo conocimos y aprendimos de su ejemplar actitud, siempre crítica y constructiva. Expresamos nuestro dolor al pueblo y gobierno de Cuba, a sus familiares, por supuesto, a los amigos, a los camaradas, porque ha muerto un revolucionario. Así que también informamos, ¿verdad?, a la militancia del FMLN sobre la pérdida de Ramiro Abreu. Siempre en los eventos participaba, también amigo de Chafik, y bueno, un gran camarada. Así que lamentamos la pérdida de Ramiro Abreu. Así que con esta lamentable noticia vamos a dar por iniciado esta emisión, y queremos darle, por supuesto, la más cordial bienvenida a César Villalona. Queremos hablar sobre él, ahondar más sobre esta modificación que se le quiere hacer al artículo 105 de la Constitución, un artículo que queremos ahondar sobre el tema de las tierras, de la situación de las tierras en El Salvador, para que usted tenga, profundicemos en este tema, decir así. Así que, por supuesto, primero darle la más cordial bienvenida a César Villalona. Muy buenos días. Bueno, queremos iniciar, que nos explique de qué trata el artículo 105, que dice, ¿qué establece? Bueno, este artículo lo que establece es el límite máximo de posesión de tierra que puede tener una persona o una empresa. Se divide en persona física y jurídica. El límite, el máximo de propiedad es 245 hectáreas, que eso en manzanas son 350 manzanas. Es decir, que digamos yo o cualquier persona no puede tener más de 350 manzanas de tierra, o 245 hectáreas, que es lo mismo. Yo podría tener 240, 100, 300, 220, pero no puedo pasar de 245. Hay un límite. Si en este país tú conoces una persona que tiene 1000 manzanas de tierra, o digamos 1000 hectáreas, entonces tú deberías denunciarlo, porque la ley dice que no puede tener más de 245. Y el mismo artículo 105 establece entonces que el Estado tiene que quitarle el excedente, tiene que pasárselo al Estado. O sea, nadie puede tener más de ahí, ni una persona, ni una empresa, salvo las cooperativas de la reforma agraria, o, aunque no sean de la reforma agraria, asociaciones cooperativas del sector agropecuario. Porque una cooperativa, digamos, pueden tener 100 personas socias, entonces sí puede tener 1000 manzanas, entonces serían 100 por persona. Pero fuera de ahí, de las cooperativas, de las asociaciones campesinas, ninguna persona puede tener más. Eso es lo que dice el artículo. O sea, le pone un límite al tamaño de la propiedad, a la cantidad de tierra que se puede tener en el país. Este artículo se aprobó en la reforma de 1983. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Para resumirlo rápido. En 1979, cuando la primera junta de gobierno, se da el derrocamiento de Romero, el general, y se forma la primera junta. Después vino una segunda junta, una tercera. Bueno, se inició la guerra y todo eso. En el marco de la primera junta se aprobaron 3 reformas. La reforma agraria, la reforma del comercio exterior del café y del azúcar,
que el Estado pasó a ser exportador, y la reforma del sistema bancario, que el Estado se apropió de los bancos. La reforma agraria tenía 3 fases. La primera era que había que quitarle las tierras, tenían que entregárselas al Estado, todas las propiedades de más de 500 hectáreas. La segunda era todas las propiedades que iban de 100 a 500. Primero todas las que superaban las 500. Si tú tienes una finca de 600, se te iba. Luego las fincas que iban de 100 a 500. Lo más que podía quedarte eran 100. Y luego había una tercera fase que era que Lista, que es la institución del Estado que maneja las tierras, le iba a entregar a pequeñas propiedades que tenía a campesinos en forma de minifundio. ¿Qué sucedió? Que se hizo una reforma y se modificó la segunda fase para que no se expropiara las tierras que van de 100 a 500, sino que se puso un límite hasta 245. Es decir, para que se pudiera llegar a tener más de 100, hasta 245. ¿Por qué se hizo eso? Porque las tierras cafetaleras, y el país era fundamentalmente cafetalero en esa época, la oligarquía cafetalera, las tierras dedicadas al café llegaban fundamentalmente a 245. O sea, era proteger al café, que no expropiaran a los cafetaleros. Se puso un límite, tú no podés tener más de 245, pero antes era, en la reforma era que no pudiera tener más de 100. Y si no podía tener más de 100, entonces ahí te iban a afectar como cafetalera. Al poner 245 te protegieron como cafetalera. Bien, entonces fue para bloquear la fase 2, el artículo, para limitarla. Pero de todas maneras, ya, ese es el artículo y pone un límite. Hay un límite. Y se hizo una reforma agraria que afectó el 22% de la superficie de tierra del país, se le entregó a las cooperativas y a pequeños productores y productoras que ya tenemos. Luego vino otra pequeña reforma aquí, cuando los acuerdos de paz, los desmovilizados del frente, de la Fuerza Armada, y la gente que tenía propiedades usadas, que usaba propiedades, tenía ocupadas en el campo, de hecho, que le llamaron tenedores, se le dio tierra también. Esta fue como otra fase. O sea que aquí ha habido un proceso de entrega de tierra, primero con la reforma agraria y luego con los acuerdos de paz y el programa de transferencia de tierra que se inició. ¿Qué quiere ahora la oligarquía? La oligarquía quiere modificar el artículo 245. Ese es el proyecto de decreto que han presentado en la Asamblea los partidos de derecha. Modificarlo en el sentido de quitar el límite. El artículo 105, sí, que modificarlo para que el límite no sea 245 hectáreas, sino que no haya límite. O sea que ya una persona puede tener 500, pueda tener 1000, pueda tener 5000, lo que quiera. No ponerle restricciones. Entonces es un intento de los grandes empresarios vinculados a la tierra y al sistema bancario de expropiar tierras y llegar a tener una buena cantidad, porque hoy tienen un límite de 245, ¿verdad? Eso es lo que quieren estos partidos. De manera que un gran empresario puede llegar a tener 1000, puede llegar a tener 2000. Eso generaría un proceso de reconcentración de la tierra, ¿sí? De reconcentración. Ahora uno se pregunta, bueno, ponete, digamos, como una gran empresaria y tú tienes 200 hectáreas, el límite son 245, vamos a suponer que tienes 245, pero tú quieres más, tú quieres llegar a tener 1000, no puede hoy, porque hay un artículo que dice que no puede pasar de 245. Si lo quitan, tú podrías llegar a tener 1000 hectáreas o 50.000 hectáreas, porque ya no hay límite. Ahora, ¿cómo tú la consigues? Porque una cosa es que te permitan y otra que tú la puedas conseguir en la tierra. Además, el tan pequeño. Ajá, tú sabes qué es lo que sucede, que en el país, según el censo agropecuario de 2007-2008, en el país hay 383.000 manzanas de tierra sin uso, que no están usadas. Están ahí, pero no están siendo cultivadas. ¿De quiénes son? Son de cooperativas que no la están usando una parte, porque no tienen crédito, no tienen capital de trabajo, no tienen condiciones para ponerla a trabajar. Otra de pequeños y pequeñas productoras. Algunas son del Estado. Entonces, mira cuál es la pensada que hay aquí. Modificamos el artículo 105, ya no hay límite. Luego los banqueros le dicen a la cooperativa, te presto dinero para que ponga a trabajar esa tierra. Si no la paga, entonces la expropian a través del crédito hipotecario, pierden la tierra y pasa a ser dueño del banquero, que además es cafetalero o es dueño de otras extensiones de tierra.
O se te acerca un gran empresario, si tú eres cooperativista, y te dice, mire, a la cooperativa véndanme esas 100 hectáreas, ustedes no la están usando. Entonces la cooperativa, como no tiene cómo ponerla a trabajar porque no tiene préstamo, y la banca no le presta, este es el otro mecanismo. Entonces se ve obligada a vender la tierra, y ya la puede vender y el empresario la puede comprar, porque ya no hay límite. El empresario le compra 100 a una, 100 a otra, 100 a otra, 100 a otra, y cuando viene a ver tienes 1000. ¿Verdad? Hoy no puede. Hoy no puede porque tiene un límite, esa tierra no se usa. Y al parecer ya llegaron a su límite, porque ya no le pueden dar al hijo, al hermano, al cuñado, sí, porque a la empresa. Fíjate que hay empresarios que siempre se ha dicho que hay algunos que tienen más de 245, grandes oligarcas, pero que la tienen con prestanombres. En los acuerdos de paz, en el capítulo económico-social, en el tema económico-social, el primer punto de ese tema es el tema de la tierra. Y ahí se establece que se cumpla el artículo 105. O sea que quienes firmaron los acuerdos de paz, todas las personas que lo firmaron, los acuerdos, tenían claro que aquí habían empresarios que estaban violando el artículo y pusieron ahí que se cumpla. O sea que el Estado le quitara a los que tienen más de 245 el excedente. Pero lo que pasa es que la tienen con prestanombres. Lo tienen, o sea, un oligarca tiene 245, pero luego aparece una persona que tiene 100, pero es prestanombre de él, el otro tiene 200. La esposa, el hijo, sí, el nieto. Por la vía de consanguinidad no podría por la ley, pero sí por la vía de prestanombre. Entonces se dice que hay 10.000 hectáreas, que están en manos de oligarcas, pero que están con nombre de otra persona. Eso se dice, eso dicen las cooperativas, eso dice Confra, eso dicen, siempre se ha planteado eso. Y por eso en los acuerdos de paz se estableció que se cumpliera el artículo, o sea, que no se está cumpliendo. Es más o menos Pero hay un límite, ¿verdad? Si tú quitas el límite, entonces se abre un espacio para que aquí se concentre la tierra. Porque los grandes millonarios les compran a los chiquitos. A uno que tiene 4 manzanas le pueden decir, véndame, te doy este precio, o te doy un crédito, y si no me pagas te expropio por la vía. Pero hoy no lo puede hacer porque ya llegó al tope. No puede expropiar tierra porque ya tiene la 245, ya no puede expropiar. Entonces abre la posibilidad para una expropiación y una concentración. Ese es el interés, volver a concentrar la tierra, desmantelar las cooperativas, llevarse a los pequeños productores. Aquí la pequeña producción campesina no ha quebrado por el apoyo del gobierno. En los gobiernos de Arena, aquí se bajó toda la producción agrícola, se tomaron medidas que afectaron a los productores, como el cierre del IRA, la disminución de la asistencia técnica, el encarecimiento de los insumos. Muchísima gente se fue a la ciudad, se fue al exterior, pero en los gobiernos del frente se están entregando los paquetes agrícolas y la gente está produciendo maíz, frijol, y se ve una reactivación, no muy grande, pero hay una mejoría en la actividad agropecuaria. Pero todavía hay necesidades de financiamiento, de apoyo técnico, de maquinaria agrícola, de sistemas de riego, etcétera. Es decir, se necesitan muchos recursos para levantar el agro. Y hay muchas cooperativas que tienen dificultades para poner a trabajar todas sus tierras o personas. Entonces los grandes le quieren caer a esa tierra. Este es el asunto, para hacer una concentración de nuevo y volver a un problema que en el país, bueno, tal vez no se había superado, pero se había mejorado mucho. La guerra de este país tuvo mucho que ver en una de las causas. Son muchas, una guerra tiene muchas causas, pero una era la gran concentración de la tierra en una minoría de oligarcas y una masa campesina pobre, ¿verdad? El problema agrario. Eso se comenzó a enfrentar con la reforma agraria y luego con la transferencia de tierra con los acuerdos de paz. Todavía está concentrada, pero está menos que en los años 70, que en los años 60. Entonces aprobar esta reforma es volver a la reconcentración, es peligroso, porque te van a expropiar a muchísima gente vía crédito hipotecario o vía compra de tierra, sencillamente ofrecimiento. Véndame estas 2 manzanas y te doy tanto, te doy tanto. Y el campesino, ¿qué va a hacer después? Trabajarle al oligarca, o irse a San Salvador, o irse del país. Bien, entonces quieren caerle a la tierra. Este es el punto. Hoy no pueden porque tienen un límite, le quieren caer. ¿Y para qué le quieren caer? Para dedicarla a una serie de productos. Ellos dicen de que para la producción, para mejorar, para fomentar el desarrollo de la agroindustria. Sí, porque lo que quieren realmente es agarrar esa tierra y expandir el cultivo de caña. Es uno de los puntos que quieren, cultivo de caña. La producción de caña ha estado creciendo mucho y es bastante rentable, sobre todo para los dueños de los ingenios azucareros.
Las exportaciones de azúcar están creciendo, entonces quieren más extensión de caña. Eso es peligroso, porque la caña hay que ponerle un límite ya, por el tema ambiental, el impacto que tiene. Incluso hay cañeros grandes que están conscientes de esto. Pero estos oligarcas, que son los que controlan Arena y los que controlan ANE, estamos hablando de la misma familia Simán, esta que estaban compitiendo, ellos quieren agarrar esas tierras. Bueno, el cultivo de caña es un rubro, el otro es meter maquilas rurales. Entonces quitarle la tierra al campesino y convertirlo en un obrero de una maquila, con un salario, ya tú sabes, pequeño. Los otros son rubros agroindustriales, como por ejemplo los frutales, para vender en Estados Unidos. Eso no va a beneficiar a la gente, eso va a beneficiar a los grupos que controlen la tierra y se dedican a la exportación pagando salarios de miseria. Al campesino lo de eso. Y vendría un bajón de la producción de alimentos, porque es para dedicarlo a maquila, para exportación, no es para vender aquí. Azúcar para exportación, no para vender aquí. Fruta para exportación congelada a Estados Unidos y Europa en el marco de los TLC, porque Estados Unidos tiene déficit de fruta, sobre todo en invierno. Ellos están pensando en vender fruta en Estados Unidos congelada. Eso no lo pueden hacer los chiquitos. No es reactivar la economía para mejorar el país, sino montar negocios lucrativos para ellos, a costa de la mano de obra campesina y a costa de un bajón de la producción de alimentos, porque si amplían esa frontera agrícola a eso, dedicada a esos rubros, aquí baja la producción de maíz, de arroz, de frijol. No van a tener ni tiempo para cultivar. No, ni área de siembra, porque se expanden otros cultivos. Entonces nos hacemos dependientes. ¿Y quiénes traen entonces el maíz de fuera? El frijol lo traen de fuera, los mismos oligarcas, que son importadores. Es seguir afectando la actividad agropecuaria, que ya muchos la dañaron durante los 20 años de Arena. Este es el plan, ¿verdad? Dedicarlo a eso. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? No es eso lo que se necesita. Aquí lo que se necesita es que se apruebe la ley de soberanía y seguridad alimentaria, por la cual no quieren dar los votos. No quieren dar los votos por esa ley, pero ahora acaban de meter unas reformas para modificar este artículo de la Constitución. ¿Qué dice la ley de soberanía y seguridad alimentaria? Si la aprueban, ¿qué establece? Que el Estado tiene que garantizar crédito al sector agropecuario. Entonces hay que buscar financiamiento, porque si aprueba la ley, tiene que ahora decir de dónde va a sacar el Estado los recursos para apoyar a los pequeños. Que el Estado tiene que hacer reservorios de agua, tiene que ver con el tema del agua. Y la caña también. Correcto. Que el Estado tiene que desarrollar los sistemas de riego, que tiene que crear un IRA. Límites. Sí, que tiene que crear, está en la ley, tiene que crear un centro de comercialización del Estado, lo que era el IRA. Si ellos votan por esa ley, después tienen que decir, ahora estos son los millones de dólares para que hagan el IRA. Ellos no lo quieren. El IRA es que el Estado le compraría a los pequeños productores y productoras a buen precio y vende barato en las ciudades. Y elimina a los coyotes, que son grandes empresarios. El Estado tiene que hacer reserva de alimentos, etcétera. Es una cantidad de acciones para levantar la pequeña producción campesina, y a los oligarcas eso no les interesa, porque esa ley no está dirigida al desarrollo de los cultivos de ellos, sino de la pequeña producción, y fortalece al Estado. Un Estado con más técnicos y técnicas, dándole asistencia técnica a la gente, creando sistemas de riego, creando centros de comercialización, apoyando para que levante la pequeña producción campesina. A Arena eso no les interesa, porque fortalecer al Estado es contrario a la lógica neoliberal, que es desmantelar al Estado, ¿verdad? Entonces la ley esta la tienen trabada, que es la que las cooperativas demandan para garantizarle a ellas el acceso al crédito, a la asistencia técnica, etcétera. Esos son los dos proyectos que están en disputa. La ley de soberanía y seguridad alimentaria apoyada por la población campesina, y esta reforma que conduce a una reconcentración de la tierra en manos de la oligarquía. Esos son los dos proyectos que están ahorita en cuestión, ¿verdad? Para finalizar, César Villalona, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el llamado? ¿Qué puede hacer la gente ante esta situación, ante este riesgo? Y para que vean también lo que sucede cuando gana mayoría la derecha. O sea, aquí no vale si yo trabajo, ¿cómo? Si no, no. Bueno, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver, yo tengo entendido que hoy es la última plenaria, ¿verdad?, en la Asamblea. Yo también. Si no la aprueban hoy, esta reforma al artículo 105, ya se quedó, porque podrían aprobarla en la nueva legislatura,
que toma posesión el 1 de mayo, pero requiere la siguiente porque el mecanismo legal es que se aprueba en una asamblea con 43, lo aprueban, pero hay que ratificarla en la asamblea legislativa que tome posesión del 21 al 24, y esa requiere 56 votos, ¿verdad? O sea que si no pasa hoy, ya la tienen difícil, porque tienen que esperar 2 legislaturas. Lo primero es, yo no sé si hoy va a haber movilización campesina, pero hoy debió estar frente a la asamblea miles y miles de campesinos y campesinas que son cooperativistas. Pero lo pueden hacer. Lo deberían hacer. Lo deberían hacer. Una movilización frente a la asamblea para impedir hasta que... de la Unión llegan a las 11, 12. Que se apruebe esto hoy, porque ellos tienen esa posibilidad, porque tienen mayoría. Esto se aprueba con 43. El Frente tiene 31. Entonces gana PCN, PDC, Arena, hacen la mayoría simple. Entonces es impedir, la primera tarea es impedir que hoy, justamente hoy, se apruebe. Eso quiere decir que hay que generar una presión en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo espero que fracase ese intento. Lo segundo es que si no se aprueba hoy, de todas maneras la van a levantar para la asamblea que viene. Entonces hay que generar todo un movimiento de opinión pública, marchas, concentraciones, ir a los locales, pararse afuera de los locales de Arena, del PCN, de Gana, ¿verdad? Decirle que no están de acuerdo con la reforma al artículo 105 de la Constitución, generar un movimiento fuerte, porque además este tema tiene que ver con otro, con el de la minería y con el del agua, que no lo tocamos, pero una reconcentración de la tierra en manos de la oligarquía también significa que ahí es donde va a haber agua. No va a haber agua para el chiquito, sino para las propiedades de ellos. Entonces el problema del agua se agrava en el campo y le pueden abrir paso a procesos privatizadores del agua, que van de la mano. Entonces es un intento de aprobar este artículo, luego aprobar la ley del agua que ellos quieren. Yo sé que hay una discusión, no sé en qué va a terminar. Eliminar la prohibición de la ley de minería. Ellos tienen un plan macabro de reconcentración de la tierra, de apropiación del agua y de abrirle paso a los proyectos mineros. Por lo menos, están vinculados los 3 al área rural. Este solo es uno, modificar el artículo, pero están los otros 2. Entonces aquí hay que levantar un movimiento. La iglesia, por ejemplo, tuvo mucho que ver con la prohibición de la minería metálica. La marcha que hizo, encabezada por el arzobispo Luis Alas, también se han pronunciado sobre el tema del agua. Entonces lo que esperamos es que se genere un movimiento de resistencia, de lucha, que impida que se elimine esta restricción en cuanto a la cantidad de tierra que una persona pueda tener o una empresa. No es conveniente modificar el artículo 105. Por eso y por muchos puntos más, ¿verdad? Muchas gracias, César Villalona, por habernos acompañado, por habernos explicado así rápidamente esta situación. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, usted que nos está escuchando, con solo su presencia es importante frente a la Asamblea Legislativa. Coordínese con sus amigos, amigas, haga presencia, porque hay que hacer sentir la voz, ¿verdad? Para que se sepa que no se está de acuerdo con este artículo 105, pero si pasa desapercibido, todas las consecuencias que puede traer. Así que, César Villalona, muchas gracias por haber estado con nosotros y como economista habernos explicado desde ese punto de vista las implicaciones del artículo 105. De la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y amigo oyente por haber estado también con nosotros en este programa. Llegamos al final del programa De Frente, una producción de la Secretaría de Comunicaciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. Hasta la próxima. De siglos en tu dial, tiempo y espacio de diversión, noticias y participación, Maya Visión. YSMV, Radio Maya Visión.